Armando, la Suprema Corte de Justicia frenó los aranceles globales a las negociaciones del TEMEC, un nuevo elemento en la mesa, el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho. La Casa Blanca confirmó que Washington brindó el apoyo de inteligencia para este operativo. Si alguien le tocaba un pelo a un turista o a un estadounidense en México, se enfrentaría a la furia de los soldados de Estados Unidos. Tenemos un interés en común de combatir el narcotráfico. Crear el nivel de confianza. Para hacer este nivel de cooperación es muy difícil. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y con Armando Guzmán, corresponsal de Azteca Noticias en Washington, D.C., revisamos la agenda que se marca desde la capital estadounidense. ¿Qué tal, Armando? ¿Ya listo para nuestra conversación de cada miércoles y con nuestra audiencia que está esperando a ver qué opinas de todos los temas que hemos abordado este día? Listísimos, te voy a decir, lo que necesitamos es suerte, y creo que en suerte hemos tenido mucha, porque cada día ha habido algo importante y lo que vemos hacia adelante también es algo muy importante. Pero te voy a decir, además de los eventos en México, además de toda la cuestión del informe del presidente Trump, además de todo lo que ha habido, algo que tiene un impacto enorme en México y en los Estados Unidos y en realidad en el mundo entero, son las tarifas. Y de esas tarifas tenemos que hablar, porque la decisión de la Corte Suprema es importante, pero es importante también qué es lo que sigue. Needs to return that money, needs to refund that money with interest. The problem is, for families, it's been about $1,701 a year. That's a different requirement that I think he has to pay the American people back. I mean, we made deals. The deals are all done. And they're happy. They're not making money like they used to, but we're making a lot of money. Así es, Armando. La Suprema Corte de Justicia frenó los aranceles globales que el presidente Trump había impuesto, debilitando una de sus principales herramientas de presión comercial. Al mismo tiempo, llega México a las negociaciones del TEMEC con un nuevo elemento en la mesa, el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Tú crees que esta operación responde a las exigencias de Washington en materia de seguridad y ayudará a presentarse en una mejor posición en la negociación del TEMEC? Yo creo que sí, pero el problema es que a la forma en la que lo están viendo los Estados Unidos es que eso es muy importante y es algo, una meta que los dos países tenían, pero no es suficiente. Todavía hay más que se puede hacer y la presión que vamos a sentir por parte de Estados Unidos va a ser muy intensa, particularmente porque toda la cooperación que hay entre los dos gobiernos, la cooperación de inteligencia que hay y de la que vamos a hablar más adelante con un experto que está metido precisamente en estos asuntos de inteligencia, ese tipo de cosas tiene mucho que ver con lo que viene ahora y con la forma en la que los dos gobiernos se relacionan. No hay ninguna duda de que esta semana aquí en Washington con Marcelo Ebrard tratando de abrir y de dejar abiertas muchas de las puertas de negociación para julio de este año va a ser importante, pero la cuestión que se necesitaba era esa confianza adicional que se ha recuperado, creo yo, con toda esta operación. Así es, Armando, pero yo quiero que me ayudes a entender o que nos ayudes a entender a la audiencia cómo repercute al interior del mercado estadounidense esta decisión de Trump, porque bien, nos dicen por un lado que estos impuestos que pone a las exportaciones también afectan a la economía americana y que eso tampoco los tiene tan contentos allá en Estados Unidos. Nada contentos, tienes toda la razón. Y lo que pasa es que hay una confusión aquí en el origen. El presidente Donald Trump desde siempre, yo tengo una entrevista por ahí en 1984 en la que el ciudadano Donald Trump expresaba exactamente lo mismo que hoy expresa el presidente Donald Trump. Y esto es que el mundo entero ha estado tomando ventaja de Estados Unidos, que ha estado explotando la buena voluntad de los Estados Unidos, se ha aprovechado de eso y entonces lo que ahora él está haciendo es cobrándole al mundo lo que se ha llevado de Estados Unidos. Esto
dentro de la mente de Donald Trump yo creo que funciona, pero no funciona en la realidad. En la realidad los países no pagan adicionalmente. Él le contó a la gente en el Estado de la Unión, en el discurso del Estado de la Unión, que las tarifas eran tan importantes que esas tarifas iban a reemplazar los impuestos que la gente de Estados Unidos paga por su trabajo. Imagínate que te dicen, ya no vas a pagar impuestos, ese dinero lo va a pagar al erario, al tesoro de los Estados Unidos, las tarifas que están pagando otros países. La gente estaría feliz. Eso es lo que él le quería decir a la gente. Entre eso y la verdad hay un tracho muy grande. En realidad, para que tengas una idea, de recoger impuestos sobre la renta o sobre el trabajo, Estados Unidos cada año recauda más de 3 millones de dólares. Recaudando solamente tarifas han llegado a 300 mil millones. Es el 10% menos, es el 10% apenas de lo que sería recoger impuestos. El presidente dijo muchas mentiras, francamente, durante su estado de la Unión y llevó verdades que en realidad no lo son. Ahora, lo que él ha hecho es crear una confusión enorme. Y había una confusión, por ejemplo, en uno de los puestos de entrada, en uno de los puertos de entrada más importantes de Estados Unidos, que es el de El Paso, Texas. En El Paso esta semana nadie sabía cuánto cobrarle a nadie y quién lo iba a pagar. El presidente hizo saber después de la decisión de la Corte Suprema sobre las tarifas, cancelándolas, que iba a poner ahora un 10% de tarifa al mundo entero, de castigo, porque él lo cree. Y después, rumiando su furia, se fue a su casa, a la Casa Blanca, y el sábado por la noche puso un mensaje diciendo, va a ser el 15%, ya no va a ser el 10%. Bueno, este tipo de cosas creó confusión y el lunes nadie sabía si iba a ser el 10 o el 15. Entonces, lo que él ha estado haciendo es usando verdades a medias para tratar de decirle a la gente, yo soy el presidente que te va a traer prosperidad, yo soy el presidente que te va a poner más dinero en el bolsillo, soy el presidente que no te va a cobrar impuestos. Entonces, él está desesperado. Pero de que eso sea a que haya una verdad, eso no ocurre. Y eso tampoco provoca que los precios bajen. Entonces, ahí lo tienes. La gente va a seguir quejándose porque no solamente es el café y la leche y el pan, sino es la electricidad y los seguros y las colegiaturas y el transporte. Todo está altísimo en Estados Unidos y la gente ya está harta de eso. Así es, Armando, pero también ayer tú comentabas en las distintas intervenciones que tuviste con nosotros en nuestros espacios de Azteca Noticias que el presidente Trump apeló a su audiencia nacional, o sea, al público estadounidense más que a nivel internacional. ¿Tú qué viste que apela a México, particularmente en este discurso? Yo creo que a México lo puso en una dimensión en la que él no quería exagerar el papel ni de Estados Unidos ni de México. Hay algo muy importante y es el hecho de que hay algo que está frenando la lengua del presidente y está frenando también las declaraciones que se están haciendo con respecto a lo que ocurre en México. Mientras la situación no se normalice y estamos viendo y estamos sabiendo que la situación se está normalizando en México, que México es un país en el que se puede estar con tranquilidad si eres turista estadounidense. Nos enteramos con todo esto que el país en el que más estadounidenses viven fuera de Estados Unidos es México. Entonces, toda esta gente puede representar un blanco perfecto para tomar represalias por parte del crimen organizado si lo fuera a hacer. Por eso fue necesaria la intervención de la portavoz de la Casa Blanca, Karen Leavitt, para decir que si alguien le tocaba un pelo a un turista o a un estadounidense en México, se enfrentaría a la furia de los soldados de Estados Unidos. Es una declaración muy fuerte, de muy mal gusto. Es característica de la Casa Blanca del presidente Trump. A él le gusta hablar así y a Karen Leavitt obviamente le gusta hablar igual. Pero la preocupación era grande y era tan grande, Amada, que todo el mundo me preguntaba el lunes, oye, no han dicho nada acerca del Mencho. Está todo muy callado. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero es la fiesta, el Día de los Presidentes es feriado. Pero enseguida había mucho cuidado por no provocar que alguien tomara represalia contra los estadounidenses, contra los turistas que estaban en el área de conflicto en Jalisco, cerca de Puerto Vallarta, etc.
Pero ese es el tipo de cosas que ha ocurrido. ¿Cómo se va a establecer o a restablecer la relación entre México y Estados Unidos? Yo creo que esa relación no está dañada, al contrario, yo creo que es muy importante. Y por eso Sarah Carter, la Sara antidrogas de la Casa Blanca, está esta semana en nuestro país. Así es, Armando, pero también hay que tomar en cuenta de que todo está en una sola bolsa, como tú decías, una sola caja, la discusión económica, la discusión comercial, la discusión de seguridad. Entonces, las negociaciones entre México y Estados Unidos van a continuar en un terreno lleno de tensiones y oportunidades. Este freno que puso la Suprema Corte a los aranceles globales de Trump y el abatimiento del Mencho han cambiado el tono de la conversación, y México va a llegar con argumentos y la posibilidad de presentarse, como decías, en un socio confiable y estratégico para Estados Unidos. Es cierto, y yo creo que hay una ventaja grande. Te voy a decir, además hay que decirle algo a la gente. Es cierto que las posiciones que toma el presidente son muy drásticas, y él pone condiciones a todo, y parece que está negociando hasta el buenos días, entonces siempre es superlativo lo que te dice. Pero lo que debemos saber y estar convencidos en México es que ellos no están con nosotros en el Tratado de Libre Comercio porque les gustamos mucho, o porque nosotros les gustamos mucho a ellos o ellos a nosotros, o porque nos queremos mucho. Estamos ahí porque es un buen negocio, muy, muy buen negocio. El problema es qué va a pasar con Canadá, porque si la forma en la que se ha desarrollado ese comercio entre los tres países, con dos ya no funciona igual. Pero la confianza que yo tengo en que esto va a seguir es que es muy buen negocio, tanto para México, pero también para Estados Unidos. Y hay 28 estados que dependen en Estados Unidos de ese comercio con México. Pues sí, Armando, ya hablaremos en otro programa de el TEMEC, porque es muy importante estar atento a esas conversaciones. Pero ahora nos ocupa qué pasó con las reacciones a la muerte del Mencho. After the Mexican army says it killed a prominent cartel kingpin known as El Mencho. Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. Estamos en absoluta novedad, sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. We've also taken down one of the most sinister cartel kingpins of all. You saw that yesterday. In large parts of Mexico, really large parts of Mexico, have been controlled by murderous drug cartels. That's why I designated these cartels as foreign terrorist organizations, and I declared illicit fentanyl as a weapon of mass destruction. La muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, marca un giro en la agenda bilateral. La Casa Blanca confirmó que Washington brindó el apoyo de inteligencia para este operativo. La vocera dijo que El Mencho era un objetivo prioritario para ambos gobiernos y uno de los principales traficantes de fentanilo a territorio estadounidense. Es por eso que, para entender este tema, Armando entrevistó a Fulton Armstrong, un experto que ha seguido los asuntos latinoamericanos durante casi 30 años en varios puestos del gobierno de Estados Unidos, y esta es la entrevista que hizo. Efectivamente, Amada. Y ahora lo que viene es muy importante porque se ha restablecido una comunicación muy intensa entre los dos países, entre México y Estados Unidos. Se ha restablecido también mucha de la confianza que se había perdido. Y para eso hablamos con alguien que conoce a fondo y que ha operado no solamente dentro de la Central de Inteligencia y de los servicios de inteligencia, sino que también ha estado en las más altas esferas del gobierno, en el Comité de Relaciones Exteriores, por ejemplo, en el Senado. Fulton Armstrong es un profesor ahora que se dedica a explicar cuál es la importancia de esta inteligencia y el compartir inteligencia. A él lo buscamos y le preguntamos eso precisamente. ¿Cómo se comparte inteligencia y cómo es el mecanismo que hay de compartir inteligencia entre México y Estados Unidos? Esto nos dijo.
La verdad es que los mecanismos varían según las presidencias, ambas, las nuestras y las de ustedes. Entonces, un presidente, por ejemplo, demócrata, prefiere usar ciertos canales más políticos o más técnicos. O quizás la presidenta o el presidente antes con AMLO prefiere usar otros canales. Pero la verdad es que siempre hemos tenido por lo menos alguna comunicación entre los dos gobiernos porque tenemos un interés en común. Y en este caso, el caso de los capos, tenemos el interés de combatir el narcotráfico. Los canales y el nivel de confianza también varía según a veces los empleados en las trincheras. Yo he visto casos tanto en México, en el Distrito Federal de México, o también en nuestros varios mecanismos de coordinación de actividades y inteligencia, etcétera. He visto mucha confianza en que yo puedo tener confianza total en mi contraparte y él o ella en mí. Y después se puede compartir más, porque cada mecanismo, no importa el país, cada burocracia, cada institución quiere proteger su información, por lo menos por la parte de fuentes y métodos de recolección de esa información. Y si yo tengo mayor confianza, yo puedo después indicar un poco más sobre la fuente de mi información. Si tengo menos, doy menos información y doy menos especialmente sobre cómo he recolectado, por qué yo tengo confianza en esta información. Así que varía bastante. Hay varias instituciones. Tenemos nosotros un centro que antes estaba bastante frustrado, un centro en El Paso, El Paso Intelligence Center, donde la verdad estaban muy frustrados porque los federales en ambos países se empeñaban en que la información llegara a contrapartes por ellos, no por canales directos. Así que estando en El Paso, sabiendo que iban a pasar por Juárez o alguna carga de narcóticos, no se puede comunicar directamente con la gente que conoce la calle de Ciudad Juárez. Así que mucha frustración. Ahora, esto me queda claro que la inteligencia que se intercambia es diaria. O sea, esto fue extraordinario, el evento del domingo pasado fue extraordinario, pero eso no quiere decir que solamente entonces haya habido este intercambio de inteligencia. Esto tiene que ser fluido y tiene que ser entre los dos. Hubo quejas por parte de Estados Unidos antes y quejas muy públicas durante el gobierno anterior. E incluso durante gobiernos anteriores también, de que había una comunicación constante, de que Estados Unidos veía a través de todos los métodos que tiene, satélites, etcétera, todos los mecanismos Todo que muy hay, sexy. que parecen de película muchas veces, pero que son de realidad. Y yo a todo el mundo le digo que el gobierno de Estados Unidos es la entidad que yo he visto que usa a la tecnología en la forma más estricta y la exprime como limón. Usa toda esta tecnología. Entonces, había quejas de que había información que se daba a los mexicanos y se les decía, tal capo o tal grupo de capos está en este momento en esta ubicación. Pueden llegar ustedes y asaltarlos o tenerlos y capturarlos. Y pasaba tiempo y nada ocurría. Eso no es nuevo, eso usted lo ha visto. Y entonces, al contrario, en lugar de provocar que los capturaran, parecía que alguien les avisaba y todos salían corriendo. Entonces, cuando llegaban los demás, pues ya había habido información que se había fugado. Esto le amargaba mucho el tiempo a los Estados Unidos. Sí y no. Tenemos que tener cierto cuidado de las quejas, porque detrás de las quejas, casi siempre hay una motivación media política. Así que porque yo he hecho la culpa al otro. La verdad es que en mi experiencia, el compartir la información no es tan instantáneo, no es tan espontáneo tampoco. Porque lo que tenemos mantenemos canales de comunicación para crear confianza, para crear incluso el léxico de cómo vamos a comunicar, de quién estamos hablando, porque la información, tanto para el mexicano que para el norteamericano, la información a veces es muy flexible, hay que hacer mucha interpretación
y francamente hablando, el mexicano tiene una capacidad de interpretar lo que pasa con los cárteles mucho superior a nuestra capacidad. Además, hay un factor importante que se llama la corrupción. La corrupción a veces tiene algo que ver con recursos, con ganancias, etcétera, con la mordida, pero Claro. también la corrupción es corrupción de metodologías, en que nosotros ponemos ciertos controles sobre la información que ustedes no ponen, o el contrario, porque ¿quién está ahí en la primera trinchera? ¿Quién va a sangrar cuando hay balazos, etcétera? Van a ser ustedes. Y entonces el nivel de certidumbre, el nivel de confianza requerida por la parte mexicana podemos entender claramente que el nivel, esa confianza tiene que ser superior, porque son ellos que van a movilizar, ellos que van a tirar, ellos que también van a recibir balazos. A este círculo que hay de información altamente clasificada, altamente importante, que como usted dice, si no es inmediata, tiene tiempos determinados y entonces vamos a suponer que hoy reciben un tipo de información que está fluyendo todavía. ¿Qué tan cerrado es el círculo mexicano que recibe este tipo de información por parte de Estados Unidos? Dentro del gobierno mexicano, según mi experiencia, que es un poco limitada siendo experiencia de operaciones. Yo soy analista, pero también he tenido que observar cómo compartimos información, etcétera. Cuando hay confianza, compartimos mucho y aceptamos mucho. Cuando no hay confianza, la cosa se pone un poco fría, ¿ok? La verdad es que tenemos ambos gobiernos gente de mucha confianza, mucha capacidad para compartir, pero ambos gobiernos, por nuestras leyes, tenemos que proteger lo que llamamos fuentes y métodos. Fuentes y métodos son quiénes son los agentes o qué mecanismos, si hay, son satélites o Drones. drones o si son celulares, etcétera. Tenemos que proteger eso para no sufrir, para no sacrificar esos sistemas. O también, especialmente es fuente humana, tenemos que proteger a la gente, porque muere la gente después. Entonces, lo que hace, ponemos ciertos filtros, pero cuando hay disposición, cuando hay voluntad política, cuando hay confianza, se puede lograr mucho, porque las piezas de rompecabezas que vemos, las piezas analíticas que estamos estudiando juntos, yo veo ciertas piezas, pero ustedes también ven piezas y saben el contexto mucho mejor que yo. ¿Usted siente que hay mayor confianza ahora? Todo este evento del domingo es extremadamente importante y venía de un ambiente en el que se habían enfriado las cosas a un grado que le preocupaba mucho a los dos países. La cuestión era restablecer esa confianza. ¿Usted siente que esa confianza se está restableciendo? Yo no sé, porque no estoy cerca del asunto, pero desde fuera, viendo la cosa, yo que puedo ver que sí, que hay cierta confianza, pero tenemos que tener cuidado. La inteligencia muchas veces es información, como creo que dijo el ministro de Defensa o el jefe de policía mexicano, que estaba diciendo que fue información complementaria. Sabían, por ejemplo, en términos generales, dónde estaría el capo. Sabían que tenía amantes, pero quizás no, y sabían quizás el transporte del amante, porque yo creo que eso fue el hilito que ambos gobiernos estaban tratando de seguir. Sucede, no sé, según los sistemas de uno de nuestros dos gobiernos, se comparte, se van buscando validez en la información y se montan operaciones, etcétera. Sobre confianza, yo creo que para la presidenta esto ha sido una época muy difícil, porque a la vez que Estados Unidos tradicionalmente no tenemos confianza total en nuestros hermanos mexicanos, yo creo que es una lástima porque la desconfianza crea desconfianza y la confianza va creando más confianza. Pero no sé, pero lo que hemos visto también es un ámbito de cierto chantaje político, porque hemos amenazado al gobierno mexicano, a la presidenta, diciendo, si ustedes no toman
decisiones, no toman acciones que nosotros, los extranjeros, los gringos, pensamos que deben hacer, nosotros le vamos a castigar por montar nuestras propias operaciones a través de la frontera, que son violaciones de la soberanía mexicana, son insulto y también es una presión. Esas amenazas mismas son una presión fuerte sobre un gobierno aliado, un gobierno hermano con quien compartimos esta inmensamente grande frontera. Así que yo creo que la confianza es un factor, pero el chantaje a veces le quita la confianza, porque entonces lo que pasa es nosotros ponemos presión, mucha presión, bastante. Ya estamos volando, esto empezó durante AMLO, con drones, haciendo por lo menos un poco Claro. de recolección de imágenes y quizás señales, etcétera. Pero una vez que nosotros empezamos a meternos en las políticas del otro gobierno, entonces ves una competencia entre los juicios de nuestros analistas y ustedes son los mexicanos. Los gringos sí sabemos algunas cosas, pero el contexto muchas veces y además el nivel, el costo de riesgo es diferente para ustedes que para nosotros. Ustedes montan una operación y mueren los soldados, los policías mexicanos y escapa el capo. Entonces, el precio, el costo político, el fracaso político es totalmente mexicano. Y nosotros decimos, bueno, ok. Y además la violencia, como vimos, con los sicarios del Mencho que salieron en la calle quemando autobuses y haciendo bloqueos en las carreteras, etcétera, eso es un costo político de ustedes. Sí. Muy, muy fácil para nosotros decir, bueno, ustedes mexicanos vayan a hacer la campaña, vayan a hacer la batalla. Y en términos muy generales, esta guerra contra la droga ya lo estamos montando por 60 años, a veces con muy poca energía, también nosotros. También es cierto, se puede decir cierto insulto a nuestros países hermanos de Latinoamérica, porque montamos guerras en Colombia, montamos mucha interdicción en Centroamérica, en el Caribe, estamos matando a los lancheros en el Caribe, etcétera, algunos en el Pacífico, etcétera. Pero ¿cuándo van a morir americanos? Nosotros no montamos la misma guerra, la misma lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos que ustedes en México, Latinoamérica, Centroamérica, etcétera, están montando. Muy fácil para nosotros que no sufrimos las consecuencias de decir, ustedes luchen, ustedes luchen. Así Nosotros les damos la información, pero ustedes ponen los cuerpos y la lucha cuerpo a cuerpo y el riesgo de regar su sangre. Cuando en mi último trabajo en el gobierno estaba yo trabajando en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que empecé en ese trabajo con Joe Biden y después fue John Kerry. Yeah. Y venía la gente de la DEA y siempre nos estaban presentando los mismas mapas cada vez, que tenían flechas rojas, azules, etcétera, viniendo a nuestra frontera, pasando por México, por el Caribe, por el Pacífico, etcétera, flechas gruesas, amenazantes, etcétera. Y nosotros decimos, bueno, llega a la frontera, ¿y qué? Las redes de distribución, del mercadeo, etcétera, que tienen los capos, que mantienen los capos con vínculos directos de comercio, de comunicación, de inteligencia, que mantienen Estados Unidos, son redes superiores en cantidad, superiores en su valor añadido, hablando en términos de la empresa, porque estas son empresas, etcétera. Pero la DEA nos indica que no hay tales redes en Estados Unidos. ¡Caramba! Así que montamos la guerra, sangran nuestros hermanos latinos, pero nosotros no hacemos casi nada. Así por eso usa la palabra corrupción, sabiendo que hay una variedad de corrupciones. Sí, y por eso hablamos de confianza, que es tan importante ahora y en cómo se desarrolla. Una de las ventajas que usted tiene es la visión latinoamericana de todo el continente. Usted conoce perfectamente a Estados Unidos, pero conoce perfectamente a Latinoamérica. Y estas actividades de intercambio de información
incluye no solamente ahora México, sino incluye también a muchos de los países latinoamericanos. ¿Cómo funciona eso y cómo funciona esa confianza de pasar de un país al otro y al otro y al otro? Tenemos a países produciendo droga en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia. ¿Cómo llevar la comunicación con todos ellos y encima llevarlo con México? En el pasado, por temporadas muy cortas, hemos tratado de montar una cooperación multinacional entre los dos países, viendo, por ejemplo, que una droga que entra en Honduras y después va pasando por El Salvador y después a Guatemala y después a México, que ellos, cada uno iba recolectando su inteligencia y compartir esa información tendría su valor, pero fracasó porque crear el nivel de confianza necesario para hacer este nivel de cooperación es muy difícil. Resulta que lo que nosotros hacemos, la recolección de inteligencia funciona en varios niveles. Muchos niveles van directamente al nivel federal, al nivel nacional aquí en Washington, pero con el mundo digital en la actualidad, una información que llega aquí a nuestra Agencia Nacional de Seguridad que se encarga de las señales, etcétera, eso después se puede mandar directamente al campo, que normalmente tendríamos, ambos países, tendríamos unas oficinas de enlace, unas oficinas de cooperación para compartir información. Entonces, llega una información a través de un sistema nacional y después se manda directamente al campo para estas oficinas de coordinación. Bien, esa oficina también hace su limpieza, porque cada uno hay que limpiar un poco la información para proteger fuentes y métodos. Entonces, llaman al teléfono a su contraparte local, su mexicano, su quien sea, panameño, colombiano, y dice, tenemos información urgente que necesitamos hablar. Entonces, tienen sistemas para hacer esto o digitales o presenciales para compartir, porque saben que esa información tiene una vida muy corta, porque se mueve la gente, etcétera. Y después va, como dije en el ejemplo bilateral con México, vamos a ver cuánta confianza tenemos, cuán rápido podemos proveer la información y después dejar que ellos monten sus operaciones. Doctor Armstrong, es un privilegio tenerlo en el programa. Le agradezco mucho que haya tomado el tiempo. Sabemos que está muy ocupado. Amada Castañón, mi compañera, quería estar aquí, pero no pudo llegar, tráfico y cosas así. Pero le agradecemos ambos el que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Regrese, por favor, cuando guste. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídese. Gracias. Hasta luego. Así es, Armando. Lo ocurrido en Jalisco con la caída del Mencho no es solo un golpe al crimen organizado, sino también una pieza clave en el tablero político y comercial entre México y Estados Unidos. En medio de aranceles, tensiones del TEMEC y la presión de Washington frente a China, México busca reposicionarse no como una fuente del problema, sino como un socio confiable y estratégico. La seguridad y el comercio ya no pueden analizarse por separado y hoy forman parte de una misma historia. Armando, ¿qué tal la ves y qué también tenemos para los próximos días? Tienes toda la razón. Y una de las cuestiones es que si Donald Trump nos metió todos los asuntos en una misma caja y antes teníamos avenidas para el comercio y para la seguridad y para todo lo demás, ahora lo tenemos metido en una misma caja. Bueno, vamos a jugar ese juego y ese juego es ahora el que queda. Lo que se necesitaba es restablecer confianza y eso creo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que viene? Vamos a seguir viendo con mucho cuidado qué es lo que está pasando en Irán. Y una de las cuestiones que va a incidir también en la forma en la que se desarrolle toda esta relación comercial con México va a empezar el 30 de marzo con el presidente viajando a China. ¿Qué es lo que va a traer de China? ¿Cómo va a influir y a incidir eso en nosotros y en el tratado comercial? Eso lo vamos a ir analizando porque tenemos tiempo para hacerlo. Pero ahí es en donde estamos hoy. Así es, Armando. Entonces tenemos sobre la mesa el TEMEC, Irán
China, Cuba, entonces vamos a tener la agenda bastante llena, pero muchas gracias por todos estos enlaces que hacemos cada día y también recomendamos que te sigan en tus plataformas digitales donde nos tienes al tanto de toda la actualidad entre México y Estados Unidos. Y amigos, sigan apoyándonos con sus comentarios y calificaciones a este programa y recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales de Azteca Noticias, principalmente en Spotify, donde seguimos creciendo gracias a ustedes. Armando, muchas gracias. Gracias, y gracias a ustedes por hacernos crecer y por estar con nosotros y ser fieles a este programa. Lo hacemos por usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima.